Luxemburgo. Sí, Luxemburgo está más cerca de un mundial de lo que te imaginas. Y además lo está consiguiendo y lo va a conseguir sin cantera. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y vamos a ahondar en este pequeño país europeo que, aunque parece que es una perita en dulce, lo cierto es que el trabajo es admirable lo que está haciendo y lo vamos a descubrir hoy. Así que, como digo siempre, suscríbete al canal y dentro vídeo. Luxemburgo es un pequeñísimo país europeo con una población bastante escasa, pero que es conocido por su alto nivel de vida. Lo que es verdad es que si nos vamos al fútbol, es que cuando escuchamos la palabra Luxemburgo nos viene a la cabeza un rival menor, un rival de esos a los que vamos a golear sí o sí, y uno de esos equipos, de esas selecciones que realmente no compiten para llegar a un mundial. Por supuesto, no es una selección que precisamente la hayamos visto en fases finales ni de Eurocopas ni de mundiales, y lo cierto es que las únicas referencias que tenemos es de partidos en clasificatorios donde prácticamente siempre han resultado goleados. Pero últimamente, en los últimos años, ya está empezando a dejar de ser esa selección a la que se le golea siempre. Y de hecho, los resultados están empezando a dar sus frutos. Está haciendo un trabajo bastante admirable desde hace varios años que está haciendo que ahora mismo empiece a dejar de ser esa selección a la que todo el mundo golea. Y de hecho, los resultados así lo empiezan a atestiguar. Antes hemos comentado que Luxemburgo es uno de los países más ricos incluso del mundo y es a la vez uno de los países más pequeños. Pero aquí tenemos un truco, que es que su población es muy internacional porque es un lugar bastante apetecible para ir a trabajar realmente. Y eso hace que la población extranjera que se haya situado en el país sea bastante abundante. De hecho, cerca de la mitad de la población es de fuera del país. Y para el fútbol esto significa una mezcla bastante interesante de nacionalidades y de orígenes diferentes. Hay muchas personas con doble nacionalidad y también nos vamos a encontrar muchísimas dobles nacionalidades. Y esto para el fútbol de selecciones termina siendo oro. Porque muchos jugadores, que a lo mejor con origen en Brasil, por ejemplo, pueden escoger si van a jugar o si quieren jugar con la selección absoluta, en este caso de Luxemburgo, o con la de Brasil. Pero ¿qué ocurre? Con la de Brasil prácticamente es imposible. Así que de repente nos encontramos con un país que tiene acceso a muchas nacionalidades que han ido cayendo al país en los últimos años, en las últimas décadas. Y si además pensamos que es uno de los países más ricos del mundo, ahí empezamos a atar cabos. Resulta que un país que tiene muchas posibilidades económicas está viendo cómo le está llegando a gente de otros orígenes. Realmente, si alguien es un directivo de la Federación de Luxemburgo, cualquiera que se pudiera ver en ese sentido ya sabe lo que tiene que hacer. Realmente se dan las condiciones idóneas para montar un sistema de captación. Es decir, tienen acceso a muchos jugadores que a lo mejor tienen origen en Brasil, como hemos dicho antes, pero no nos tenemos que ir tan lejos. En España, en Portugal, hay muchos portugueses allí además, que evidentemente no tienen nivel para entrar en su selección mayor, pero que tienen buen nivel. Si eres un buen jugador y has estado un tiempo, o tienes tus padres que han visitado, que han vivido o que tienen doble nacionalidad, es obvio que Luxemburgo puede ser una buena opción. Si tienes la selección mayor, imposible. A lo mejor un francés es prácticamente imposible ser internacional con Francia, pero a lo mejor con Luxemburgo lo tiene un poquito más sencillo. Así que Luxemburgo se está intentando aprovecharse de eso. Y ojo, esto puede parecer una trampa, pero realmente no lo es. Es una manera lícita de conseguir talento. Y os voy a poner ejemplos. El primero se llama Ayman Dardari. Es nacido en Luxemburgo, pero con orígenes marroquíes. Otro perfil, y este lo tengo que leer, se llama Abdoulaye
Javi Embalo, con origen en Guinea-Bissau, y que, por supuesto, juega con Luxemburgo. Dentro de la Federación de Luxemburgo existe una estrategia, no es un plan como tal de vamos a hacer fichajes, pero sí que es una estrategia de la que se están intentando aprovechar. Esta estrategia trata de desarrollar el fútbol base en el país, profesionalizar todo lo que se pueda y ayudar al fútbol base, que existan mejores estructuras y que todo esto ayude a que en el fútbol en todo el país se profesionalice. Es decir, es una estrategia que va de mejorarlo todo, no de simplemente fichar, entre comillas, a futbolistas. Y todo esto empieza alrededor del año 2000, donde desde Luxemburgo ven que todo el fútbol europeo se está profesionalizando de una forma radical, mucho más de lo que era antes, pero que ellos se están quedando atrás. Y ven como temporada tras temporada, como clasificación tras clasificación, son siempre goleados, siempre terminan los últimos del grupo, se notan que tienen que hacer algo. Y ahí llega una figura clave, Luke Holtz, que llega a convertirse en seleccionador en el año 2010. Y es clave porque precisamente es el primero que impulsa este intento de encontrar talento donde no lo hay y de aprovechar el talento oculto que puede sacar el país. Si juntamos una mejora de talento con una mejora de infraestructuras, de estructura, lo más lógico es que terminen pasando cosas buenas, y eso es lo que han ido pasando en el fútbol de Luxemburgo en los últimos años. Se han convertido en un equipo más ordenado de lo que era antes, en un equipo con una sensación mucho más profesional de la que daba anteriormente. En los últimos años, Luxemburgo ha sido capaz de lograr resultados que hace solo unos años eran prácticamente inabordables. Un ejemplo es la victoria contra Irlanda en Dublín en el año 2021. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, vale, si están mejorando el nivel, hay un punto de ruptura en ese sentido, es decir, hay futbolistas que pueden dar el salto a ligas más o menos potentes y que a su vez pueden hacer que mejoren el nivel de la selección, porque con partidos sueltos tampoco se llega a un mundial. Quizás el futbolista más potente de la selección de Luxemburgo es Gerson Rodríguez. Y este chico refleja un poquito, bastante, el espíritu de lo que te estoy contando en este vídeo. Es decir, el origen, como se puede intuir por el nombre, está en Portugal. Este futbolista ha jugado en dos ligas que no son las tops, pero que sí podemos considerar como interesantes, como es la turca o un poquito menos la ucraniana. Es decir, al final estamos hablando de un delantero que ha jugado en equipos como el Dinamo de Kiev o como el Sivasspor o incluso como también el Slovan de Bratislava. Aunque el caso más interesante es el de Leandro Barreiro, un jugador internacional por Luxemburgo que ahora mismo está en uno de los equipos que podemos considerar clásicos del fútbol europeo, como es el Benfica. Y este tipo de cosas es clave porque una de las cuestiones que pueden hacer crecer mucho a una selección es que sus futbolistas tengan verdadera experiencia internacional. Y eso, poco a poco, también se está consiguiendo. Pero vamos a ver, la pregunta central del vídeo, ¿podemos ser testigos alguna vez de ver Luxemburgo-España en un mundial? A ver, no os voy a mentir, realmente es difícil, pero es algo que empieza a no ser tan imposible como lo era hace solo unos pocos años. Como hemos dicho, el país tiene dinero, el país ha invertido en infraestructuras, en estructurar su fútbol y en profesionalizarlo al máximo. Ha creado prácticamente casi sin querer una especie de red de captación de talento que puede captar de jugadores con raíces en otros países. Pero aún así, evidentemente la plantilla es corta, el país es pequeño, la población del país no es comparable a otros vecinos. Pero lo que sí es cierto, y es algo que sí que le puede abrir puertas, es que cada vez los mundiales los compiten más equipos. Este próximo mundial, por ejemplo, lo van a jugar 48 selecciones. Así que quizás, a pesar de que todavía sea difícil, no estemos muy lejos de ver a Luxemburgo en un mundial.
Dentro de la Liga de Luxemburgo, al quizás más conocido que podemos nombrar es al Dudelange, que llegó a jugar una fase de grupos de la Europa League. Dentro de su fútbol, la federación tiene una estrategia clara desde el 2022 hasta el 2026. Algunos equipos dentro de la constelación de clubes de fútbol han recibido algún tipo de inversión privada, como es el caso del Dudelange. Es decir, sí que ha habido cierta inversión en algunos de los clubes, sí que hay una estrategia para mejorar el fútbol global, pero el nivel no está cambiando demasiado. Aunque quizás lo más destacado es el centro deportivo de Monterkange. Allí se pueden ver hasta 400 jóvenes entrenando puntualmente. Lo que se pretende es mejorar el nivel de los jóvenes, queriendo que estos sean los que lideren el fútbol luxemburgués del futuro. Aunque lo que sí está pasando, que como hemos visto en casos anteriores, en casos de futbolistas que ahora mismo son internacionales por Luxemburgo y que juegan fuera del país, es que cada vez se está volviendo más habitual que algunos de estos jugadores se vayan a países cercanos como Alemania, en distintas divisiones, como Países Bajos incluso, y luego cuando vuelven a la selección vuelven con un nivel mayor, aunque jueguen en la segunda división de la Bundesliga, por ejemplo. Dentro del fútbol se han creado nuevas competiciones, como puede ser una Supercopa que empezó a jugarse en 2024, y la Liga de Luxemburgo se ha ampliado hasta los 16 equipos. Es decir, lo que está haciendo Luxemburgo en el caso de su fútbol interno no es tanto tratar de convertirlo en una grandísima competición, pero sí tratar de que la juventud empiece a tener un poquito más de nivel y más de profesionalización. Y eso es quizás lo más inteligente que puede hacer. Realmente esto no va solo de Luxemburgo, pero sí va de cómo se está desarrollando el fútbol en los últimos años. Hay muchas cosas que igual a mucha gente no le gustan, pero hay otras que yo creo que son muy inteligentes, como es este caso que nos ocupa. Porque saber aprovechar el talento que te puede llevar es una de las decisiones que hacen que nos podamos apoyar en ese tipo de aprendizajes. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí intentamos ir un poquito más allá del fútbol internacional. Intentamos conocer también por qué pasan las cosas que vemos. Esto ha sido el vídeo de hoy. No olvides suscribirte al canal, que es la mejor forma de ayudarme con este proyecto, de pasarte por el canal principal, por iPhone Explora, y por ayudarme con esto. Así que, si quieres, aquí te estoy esperando. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.